Seguimos aquí en Radio Fuego 106.5 haciendo contacto contigo y qué gusto tener a Augusto Bustamante, gerente de responsabilidad social de Diners Club. Y vamos a tratar un tema muy importante. Augusto, como siempre, bienvenida. Pues Diners Club y su programa de responsabilidad social Orígenes lanzan la segunda temporada de su programa de televisión Secretos de Familia, pues el mismo que busca rescatar el origen de las recetas ecuatorianas. ¡Bravo! Claro, que son las más ricas del mundo. Augusta, Okay. bienvenida. Cuéntanos, ¿están felices con el programa? Y pues dándole a Sí, la gente raíces, orígenes, que es lo importante de nuestra tierra. sí, muchísimas gracias por la entrevista, Mariela. Y sí, la verdad es que estamos súper contentos. Tú recordarás que tuvimos una primera edición y pudimos Así es, conversar contigo sobre esto. Y así bueno, es. la riqueza cultural del Ecuador es maravillosa y la riqueza cultural del Ecuador, creo yo, está guardada en las familias, ¿no? En esta segunda edición, obviamente no pudimos abarcar en la primera, hubiéramos querido abarcar mucho más, pero en esta segunda edición estamos abarcando primero regiones que antes no teníamos. Por ejemplo, tenemos un representante del Oriente, una representante de la Amazonía, hemos ido a Zaruma, por ejemplo, que antes no tuvimos, hemos ido al Juncal, en Manabí, Cuenca, Loja, bueno, otras localidades. Pero lo más interesante de esta serie en esta ocasión es que, a ver, estamos haciendo una cocina de celebración. Cuando yo digo de celebración es que, a ver, siempre que hay una celebración en la familia, uno hace algo especial, ¿no es cierto? Claro, Y un así poco ahí es donde se reflejan estas recetas. Y a raíz de la pandemia, fíjate tú, que es una súper buena ocasión de rescatar esos recetarios, esas tradiciones que venían de familia en familia. Entonces, las recetas que ustedes van a ver en esta edición son una recopilación de recetas, por ejemplo, de los dulces de Corpus, de lo que utilizábamos, por ejemplo, el rosero que se presentó este día 5 por parte de Gloria Angotena, que es una bebida, no sé si tú la conoces, Mariela, pero es un come y bebe, ¿no? El rosero, que se usa mucho en las comuniones, en los bautizos, ¿no? Entonces hemos ido un poco rescatando también esta cocina de celebración, porque creemos que también hay mucho que celebrar, hay que celebrar pese a todas las cosas que han es. pasado, tenemos que celebrar la vida y ser, qué mejor que en torno a una comida, en torno a los seres queridos, ¿no? Claro, yo me imagino que también tienen que tener huevitos en faldiqueras, llamados en Manabí huevos mollos, por ejemplo, que Sí, son tenemos. Uh-huh. típicos, los típicos, los típicos. Cuando tú me hablas de come y bebe, bueno, en Manabí le decimos come y bebe a la ensalada de frutas, porque se come y Claro. se bebe, y yo no sé si será la misma en la sierra, Mm, para las primeras eh, comidas de la sierra. mira, el comi bebe puede ser, hay muchos tipos de comi bebe, pero este de aquí es más líquido que quizás la ensalada de frutas, porque tiene más, o sea, se divide la parte, se deja la fruta, y es una tradición, te cuento, que vino desde los conventos también, porque Ajá, en los conventos se hacían ahí mismo las primeras comuniones y las madres, digamos, las religiosas, preparaban muchas veces para el desayuno este comi bebe. Y lo interesante es que fusiona la cultura hispana, ¿no? Con las nacionales. Por ejemplo, el rosero original tiene el chamburo. Hoy en día el chamburo se consigue poco, ¿no? Entonces, ¿qué es el champurro? ¿Qué es el el champurro? chamburo. El Ajá. chamburo es algo parecido bastante parecido al babaco, ¿no? Más o menos en esa Ah, línea, ok, pero es más pequeñito y como más estrellado, ok, digámoslo así, ok, ¿no? ok, ¿Ya? ok. Ok. Entonces, ojalá pudiéramos rescatar el chamburo también, pero tiene el chamburo, tiene el babaco, tiene la Yo piña, pensaba que tiene era la... un trago. Yo, No, una no, es una fruta. fruta, sí, sí. Mira, mira, claro. Hay frutas que a veces no conocemos mucho y que están en nuestro país, el Grosella toronche, china, la grosella china, por la ejemplo. grosella, el toronche, por ejemplo, otro, ¿no? ¿Ese cuál es? También si lo quieren ver, en el capítulo de Saruma, ahí hacen un dulce de toronche. El Ya, toronche es verde, un verde fuerte, pequeñito y delicioso. En Saruma lo consiguen y es delicioso, ¿no? Por ejemplo, la sidra también la encontramos allá, ¿no? ya. Que son frutas que a veces porque no los conocemos, a ver, no estamos recogiendo las recetas, la gente también deja de cultivarlos. Entonces sí es importante Es verdad, lo que es uno haga en verdad. la casa de uno, ¿no? El Es pechiche, importante por ejemplo, el el pechiche. pechiche, el dulce de pechiche, El dulce de ese se pechiche. hace mucho en Guayaquil, ¿no?
Sí, sí. mucho en Guayaquil. Sí, tuve la oportunidad de probarlo, qué delicioso. Pero es algo como muy particular. Pero si no se Lindo. hace en las casas, también los productores agrícolas también dejan de hacerlo. Es un poco lo que ha pasado con la papa. En Ecuador se registran más de 325 especies de papa, pero este rato tú te vas al mercado y no encuentras más de 20, como máximo, ¿no es Más cierto? de 300, o sea, como en Perú más o menos, que tienen una Sí, variedad de papas sí, sí, infinitas. sí, pero las hemos ido perdiendo y eso es una pérdida muy compleja porque, a ver, perder un producto agrícola o un producto, pierdes un montón de cosas. Hasta, y yo digo también que la cocina es una forma de expresión, un lenguaje. Perder una receta es perder un lenguaje de expresión también, ¿no? Sí. Y yo creo que esto de rescatar nuestras tradiciones, fíjate, este rato estamos un poco paradas con el tema del turismo, pero la gente que hace turismo, que viaja, por ejemplo, en Ecuador, no es que tú te vas a querer comer lo mismo que comes en tu casa. Te vas No, a otras pues, partes y quieres comer qué? Algo distinto, ¿no es cierto? Algo totalmente. propio, algo extraño. Entonces, si hay este tema del rescate de las tradiciones, también tiene que ver con reactivarnos económicamente y hacer propuestas interesantes y prepararnos, porque el rato que ya podamos, digamos, circular más libremente, creo que es una súper buena ocasión para renovar nuestros menús, que hagamos de esta pandemia quizás una ocasión de superación más que una tragedia. Claro que sí. Y el programa se está dando en Teleamazonas los sábados y domingos a las 7:30 de la noche, María Augusta, 7 y ¿cierto? 45 de la noche, 7 y ¿Y 45, dura cuánto tiempo? 15 minutos, ¿sí? Ah, Es un programa pequeño, pero bueno, nosotros estamos muy contentos, te digo, Mariela, porque la verdad es que, primero te digo, al equipo, haber producido esto en pandemia fue no, una locura. imagínate, con el miedo que uno tiene de que no me pongas el micrófono, de que más hazte para allá, Todo. de que No, te pongo alcohol por todos lados. Es unas terrible. medidas increíbles. Por eso, primero que nada, quiero agradecer muchísimo a todas las familias que nos abrieron, las 14 familias que nos abrieron sus Por puertas sí. y que fueron en distintas partes y muy diversas, es lo que queremos. Eso también, este programa también quiere mostrar la gran diversidad del Ecuador, ¿no? Un Ecuador que, por un lado, también ha recibido mucha migración, ¿no? Porque Ya, tenemos gente que tiene tradición italiana, tradición española, etcétera, pero también tenemos, vamos a tener, por ejemplo, Olga Cerda, que nos va a presentar un maito de la Amazonía, pero mira, más con fines ceremoniales. O el Pinchi que nos presenta Samuel Ortega desde Saraguro, ¿no es cierto? Él es mira. una persona Saraguro, eh, se presenta con su madre, Purificación Carducci, y nos presentan este Pinchi que es un estilo de pamba mesa, digamos así, que se consume mucho en la parte ceremonial, en las celebraciones de los Inti Raymis, la celebración de la Pachamama, ¿no? Y Y un poco fíjate, también conocer de las etnias, ¿no? Porque los araguros pues son importantes en el Ecuador, ¿no? Entonces también conocer un poco, adentrarse en lo que son pues nuestras diferentes culturas, ¿no? sí, y sabes qué, apreciarlas, ¿no? Porque yo creo Ajá. que, mira, esto de crear un tejido social sólido también tiene que ver con admirarnos un poco en lo que tenemos Sí. los unos a los otros, ¿no? Hay Eh, una niña Saraguro que es una super youtuber, ¿sabes? sí, sí la conozco, fantástica. La, Samuel Ortega es uno de los chefs más interesantes del Ecuador. Él trabajó en España wow. y estuvo con trabajó dentro de uno de los restaurantes más importantes de allá que tenía estrellas Michelin. Entonces aprendió muchísimo y esto lo integra él junto con su cultura. Entonces eso es lo interesante, ver personas orgullosas de lo que somos. Qué lindo. No, no personas, los ecuatorianos no tenemos que avergonzarnos de nada, tenemos que orgullecernos de lo que tenemos, Exacto. ¿no es cierto? Pero mientras apreciemos lo nuestro, ¿no? Sí, pero entre nosotros también. Porque, mira, Exacto. Mariela, si uno toma la actitud de yo soy superior a, o tú eres superior a, o mi cocina es mejor a, nunca vamos a crear un diálogo social, nunca vamos a crear un aprecio mutuo. Y yo te digo que este trabajo maravilloso que te digo que hemos podido ir haciendo, te va dando esta posibilidad, mira, de conocer gente increíble. Te comento solamente de la serie anterior, Estelina Quinatoa, que nos presentó en Peguche, hoy ha sido nombrada la primera indígena mujer miembro de la Academia Nacional de Historia, ¿no? O sea, Ay, son cosas que tú dices, qué orgullo haber podido tener la oportunidad
de entender más, de entendernos más, de entender la cultura, y la cocina es un lenguaje a través del cual nos Es entendemos. un, es un lenguaje maravilloso y sabes que yo creo que la pandemia nos ha enseñado que dentro de nuestros chefs y nuestros restaurantes no debemos depender solamente del extranjero, sino de nosotros los Correcto. ecuatorianos, porque es Ujú. algo que es importantísimo, ¿no? En pandemia no vino nadie, no viajó nadie. Y mira cómo muchos restaurantes que dependían de los extranjeros, sobre todo en España y en Francia, y en Italia, quebraron. En cambio, los restaurantes que dependen de nosotros mismos, de nuestro consumo, porque apreciamos lo nuestro, son los que han Ujú. sobrevivido y sobrevivido bien. Eso es Ujú. un punto a tomar en cuenta, ¿no? Sí, fíjate, en esta serie también tuvimos una novedad, que es que hemos incorporado a 3 chefs dentro de la serie, no no como para que ellos nos presenten algo, sino para que ellos reciban de la familia este conocimiento. ¿Por qué? Porque Ah, este rescate lo que permite es innovar en la cocina. Entonces, tuvimos migrarlo. y de alguna manera convertirlo, o sea, mira, yo alguna vez decía a alguien, ¿por qué en Ecuador tú no puedes ir a un restaurante y sentarte y pedir dulce de tomate de árbol en una mesa? Esto se come en las casas, pero no se Claro, come en un restaurante. Nunca encuentras claro. una oferta en un restaurante. Jugo de tomate de árbol, ¿no? Jugo, pero no encuentras los ratoncitos que se llaman, ¿no es cierto?, del dulce de tomate de árbol. No los encuentras porque es una cosa que está circunscrita a los hogares, ¿no es cierto? Pero quizás a un extranjero presentarle un plato como ese puede resultar, Se vuelve loco. ¿no es cierto? O el dulce de toronche que te digo que se hace en Saduma, ¿no? O sea, este tipo de cosas son de verdad muy interesantes porque nos permiten dar identidad y darnos también la posibilidad de sacar lo doméstico también hacia los restaurantes. Entonces va a estar Juan Sebastián Pérez, no sé si tú conoces de Juan Sebastián de Quito, Lo he quien escuchado. esta semana fue el único representante de Ecuador en Madrid Fusion, en España, un joven muy renombrado, estuvo en una. Alejandro Chamorro, que es un chef, está entre los 50 best del mundo, que también nos participó en este en el primer capítulo. Y también vamos a tener a Carolina Sánchez, tan conocida por Ah, todos, que también va a estar en Cuenca, ¿no? Pero nuestra gran cuencana. pero Chef Tierno. no como ella haciendo, sino ella mirando lo que ocurre con este motepata tan delicioso, ¿no es cierto?, que tienen en cuenta. Claro, porque si tú no sé, hasta el cuy no llego en Cuenca, Augusta, todo me pueden decir menos el cuy. Pero fíjate, yo te recomiendo que tú vayas a Chamuico. Chamuico es de Ortega, en Saraguro, Ajá. un restaurante donde hacen un cuy que es No sé, maravilloso, ¿no no es puedo, cierto? no No le sé. veas la cara, no te preocupes, María. Augusta, ¿qué provincias han englobado o han pues podido plasmar dentro de esta segunda serie de orígenes Uh-huh. de la comida y la cultura ecuatoriana? ¿Cuáles son las provincias que están integradas ahora? Bueno, Pichincha, Quito, Cuenca, Guayaquil, Saruma, Manta, Saraguro, Loja, Riobamba. Vamos a tener también de Riobamba una O colada sea, son morada. ciudades. Tienen razón en eso, ¿ah? Porque, por ejemplo, en Manabí no es lo mismo el ceviche de Bahía que el de Uh-huh. Jipija o Claro. que de Manta. Es importante eso que tú dices. No es cuestión de provincias, es cuestión de ciudades y hasta a veces de caseríos. Así es, y además, ¿cuántas interpretaciones crees tú, por ejemplo, del sancocho que existe en Es Ecuador? verdad. No Por hay. ejemplo, el sancocho lo vamos a presentar uno que se llama justamente de Guayaquil, Patricia Vaquerizo, no sé si la conoces, que Ah, presenta obvio. el sancocho chiquito, que llaman ellas, ¿no? Y Ya, que se sirve con algo de verde. Esa interpretación es totalmente distinta al sancocho serrano, pero si nos ponemos a ver, todos tenemos algún sancocho por ahí, ¿no es cierto? claro, el sancocho Pero guayaquileño, une, claro, es riquísimo. interesante, fíjate, el sancocho es un plato divino para el Ecuador, porque es un sancocho, el sancocho une el verde con el maíz, ¿no es cierto? Las Claro, regiones, si tú claro, el sabes, las choclo. regiones y productos tanto de la costa como de la sierra. Entonces, yo le veo al sancocho a mí me encanta, como un plato integrador, ¿no? Que Sí, muestra mucho de nuestra cultura, ¿no? Entonces, claro, ninguna receta es no válida, ¿no? Las recetas son total. interpretaciones, ¿ya? Y van modificándose porque la cocina es algo vivo. A propósito de eso, sí les quiero invitar a que visiten nuestra web, orígenesecuador.com, donde tienen más de 1000 recetas ahí recopiladas que hemos ido trabajando, porque Claro. este trabajo, Mariela, de la serie, no es que surgió
que qué lindo hagamos una serie, sino que veníamos haciendo ya 8 años trabajo de campo en los pueblos y rescatando las recetas. Y te comento que yo le decía al presidente de Diners, a Pablo Salazar, mira, me siento como un pirata encima de unos baúles de tesoros que no quiero compartir, ¿no es cierto? No puede ser. Que no me lo pide el Estado, que no me lo pide el Estado. No puede ser que que nos quedemos con tanto conocimiento y tanta riqueza. Tenemos que hacer algo para difundir. Y ahí un poco surge todo esto de la serie y de compartir con los ecuatorianos del orgullo que tenemos en torno a nuestras recetas y a nuestra cultura, ¿no? Yo te recomiendo la próxima vez que vayan a Bahía y está el manjar de las señoras de Bahía, que es maravilloso, hay un manjar de chocolate, hay de coco y hay de leche, que yo creo que eso es súper rescatable. También yo vi el libro de ustedes, los dulces de los conventos. Sí. Las hostias con turrón. Uy, sí. Es que yo soy súper dulcera. Las hostias con turrón son un espectáculo y son dulces de fiesta. Claro, mira, no te puedes perder el próximo capítulo, esta semana que viene también María Caridad Sotomayor de Cuenca con los dulces de Corpus, ¿no? Su familia, fíjate la historia de ellos tenían una panadería y claro, en Corpus hacían esto de los dulces, pero ahora inclusive tienen una cafetería preciosa ahí en la Plaza Central en Calderón, la Plaza Calderón, donde presentan todos estos dulces que mezclan esta tradición de los conventos con la tradición, digamos, más de las familias, y nos presentan unos dulces, pero hay unos que se llaman monjitas, ¿no? Que son unos como dulces de leche que envuelven una nuez. Bueno, ¡qué rico! Y fíjate, en Cuenca hacen el turrón, pero con maní, claro, a diferencia del turrón de Alicante que tiene almendra. Exacto. Y justamente Ignacio Medina, quien es el conductor de la serie, nos comentaba, porque lo probó, y decía, qué calidad este turrón, qué maravilla, es delicioso. Lo que cambia es justamente este mestizaje con el maní, ¿no? Con el maní que es propio de nosotros, pero con una calidad maravillosa. Así es que los conventos tuvieron un rol importante, Mariela, en el Ecuador, porque muchas niñas de la clase alta se educaban y de la clase media también en los conventos, y ellas traían la tradición, fíjate, mucho también de árabe, porque las empleadas de las monjas anteriormente, porque las monjas entraban a los conventos, si tú te lees el libro vas a ver que es interesantísimo ahí ver cómo el libro, yo lo tengo, claro. Entraban con 5 o 6 empleadas al convento. Las monjas iban trayendo esta tradición hispana, pero la mezclaban con los productos de acá, porque no tenían todo, entonces iban cambiando algunos con las disponibilidades, entonces el babaco, la papaya, comenzaban a aparecer en sus dulces, ¿no? Entonces, ellos fueron este rol, y por eso hicimos ese libro el año pasado, que te digo que es bastante interesante sobre la tradición que guardaron estos centros de clausura, ¿no? Porque, pues, claro. Exacto. Igual transmitieron, ¿no? Igual, tanto en encierro, y esa es una lección, no puede ser mucho. Claro que sí. Augusta, qué gusto como siempre. Augusta, qué gusto estar contigo. Me encanta, Mariel. En la cita del sábado, son los sábados y domingos a las 7:45 por Teleamazonas, sí, para que ustedes vean esta serie que tiene ¿cuántos capítulos? 14. Y estén pendientes porque vamos a hacer concursos para que se ganen libros y todo este tipo de cosas. Y para que participe también la gente, tanto en las redes de Diners como Teleamazonas. Así es que estamos súper contentos, y Mariela, muchísimas gracias por tu invitación. Y espero tus comentarios. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Engistol y Neurexan, UTEG, Maggi, Pharmaton, Doc Chow Extra Life, Deos Secret y Neurobion.